Creo que ninguna ahí. Ya, ok. Déjenme buscar mi información. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a empezar a entender un poquito hacia dónde se orienta esta materia y por qué estudiamos esta parte, ¿no? Porque podría verse como que yo soy mecatrónico y yo no necesito esa información. Y en realidad esta parte de la física para ustedes viene a ser como adicional a su formación. No es, no es no es como la parte ni de, no es una unidad básica ni una una materia de profesión, es una materia un poco accesoria en ese sentido. Sin embargo, son cosas que todos deberíamos un poco entender porque parece, denme un momento. Ya, perdón, quería salir mi perrito. Ok, entonces les decía que esta parte de la física es un poco complementario en lo que respecta a su carrera y muy pocas personas realmente, muy pocas carreras ven esta línea de la física. De hecho, para nosotros es hasta común si yo hoy día les pregunto qué cae más rápido, una pluma o una bola de boliche, ustedes qué me contestarían. Fernando. ¿Qué me contestarías? ¿Qué cae más rápido, una pluma o una bola de boliche? Que caen a la misma velocidad porque tienen la misma aceleración. Ok. Entonces eso para nosotros a estas alturas de la vida viene a ser una pregunta como que básica, ¿no? O sea, para cualquiera de ustedes eso es como que ahí es como si les preguntara uno más uno, ustedes ahí es obvio que es dos. Así, pero porque estamos en la rama de la ingeniería. Para otras personas con otro tipo de formación, si yo les pregunto eso, me van a decir la bola. Es obvio que la bola. ¿Por qué? Porque su visión de las cosas, o sea, ellos no están pensando en la gravedad, en el vacío y todas estas cosas. Ellos están pensando en lo que sus ojos normalmente ven. Y si yo en mi cabeza me imagino el escenario que les acabé de poner, digo, es la bola de boliche. Punto. Es obvio. Entonces, eso mismo que les pasa a las otras personas comparado con la formación que nosotros ya hemos tenido, nos pasa a nosotros con este tipo de cosas nuevas, ¿no? Porque tenemos en nuestra mente la idea de lo que ocurre ante nuestros ojos. Cuando no sabemos contestar algo, imaginamos el escenario y alimentamos la respuesta de nuestras experiencias pasadas. Entonces, esta parte de la física está construida en cosas que no podemos observar, cosas que no hemos visto y que también donde también tenemos que reeducarnos de alguna forma. Y entonces, este desarrollo, primero, como vieron en el título, si yo le pusiera el nombre a la materia se llamaría física moderna. Ese sería el nombre que tiene. La física moderna nace después de que, así hace muchos años, cuando vimos la parte de la electricidad, electrostática, el magnetismo. Habíamos al final concluían o se concluía con que apareció Maxwell. Y Maxwell lo que hizo fue a todos estos fenómenos que nosotros estudiamos, les dio la rigurosidad matemática y los resumió en las cuatro leyes de Maxwell, perdón, las cuatro ecuaciones de Maxwell. Eso es lo que hizo Maxwell para este entonces. Maxwell, como pueden observar en la pantalla, vivió entre 1831 y 1879, es decir, más allá, más o menos en 1850, 60, es que se reúnen todos estos conocimientos de las experiencias de Gauss, de las experiencias de Faraday, de Ampere, todos estos trabajos, y él los reúne y los resume en esas cuatro ecuaciones que podemos observar ahí. Tenemos la primera ecuación, que era la ley de Gauss, que nos hablaba acerca de, bueno, está en forma diferencial, ¿no? Pero nos decía que un campo eléctrico
en una determinada área, que existe un campo eléctrico en determinada área cuando tengo una carga encerrada. Esa era la ley de Gauss. Luego tenía la ley de Gauss del magnetismo, donde también nos hablaba de que que como los imanes vienen en pares, tengo el polo norte y el polo sur, entonces dentro de un área, el campo magnético, como eran las líneas que entraban y salían, era igual a cero. Esa era la ley del magnetismo de Gauss. La ley de Faraday, que es la ley de inducción de Faraday, que si tengo un voltaje, que mejor dicho, que si tengo un campo magnético y ese campo magnético varía en el tiempo, se genera un voltaje. Entonces decíamos que cuando solo había una corriente que cambia en el tiempo o hay un movimiento, se genera un voltaje. Esa es la ley de Faraday. Y la ley de Ampère, que, que en un determinado puede ser una espira, etcétera. Al final, el campo magnético que se crea se debe debido a la corriente que circula por esa espira, que circula por un cable, y eso me genera un campo magnético, una corriente que circula. Entonces, si bien es cierto, estos fenómenos no es que Maxwell los presentó y él se dio cuenta de que existían, lo que él hizo fue darles de esta forma matemática y decir, miren, todas estas cosas están relacionadas. Y ese fue el gran aporte de Maxwell. Entonces, al final fue un muy buen matemático y nos dio este aporte. A raíz de que Maxwell hace todas estas cosas, aparecen otros científicos de la época que querían demostrar qué tan ciertas eran todas estas ecuaciones que él estaba diciendo y cómo estaban relacionadas entre sí. Entonces, estas ecuaciones que ustedes pueden observar empezaron una a una a tratar de demostrarse, y para tratar de demostrarse tuvieron que hacer experimentos, ideárselas cómo hacer un experimento, porque hasta para nosotros podría ser y ahora cómo lo hacen, o sobre todo cómo miden estas cosas, ¿no? Para nosotros si decimos quiero medir un tiempo, quiero medir una distancia, con el tiempo, claro, voy a medir el tiempo, saco mi super teléfono celular y mido el tiempo. Quiero medir una distancia, claro, aquí tengo un flexómetro. Un volumen, hago de esta manera. Y hoy en día tenemos un montón de instrumentos que ya nos ayudan a esas cosas. Sin embargo, en esa época había que, desde diseñar el instrumento, diseñar todo el mecanismo que me permita medir la respuesta de ese experimento. Entonces, todas estas etapas de la ciencia han permitido no solo la comprobación de ecuaciones, sino también el desarrollo de accesorios adicionales para medición, para visualización y sobre todo han desembocado en conocimientos laterales. Y este es uno de los ejemplos. Entonces resulta que Maxwell propone esto, los científicos tratan de responderse a las dudas de si es cierto o no es cierto, y aparecen cosas adicionales como la relatividad o la mecánica cuántica. Estos vienen a ser desencadenamientos de esta información que ellos tratan de recopilar. La física en general, la que ustedes han estudiado hasta ahora, hasta cuando vimos la parte de electromagnetismo igual, todo eso entra dentro de lo que se llama la mecánica clásica o la física clásica. Entonces, hasta ahora, digamos que su conocimiento está relacionado en este pequeño cuadradito que podemos observar en pantalla. Este cuadradito que vemos que dice Classical Mechanics estudia el movimiento de, como ven, los cuerpos grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un planeta, acá tengo una persona. Todo eso, el estudio de los movimientos de este tipo de cuerpos constituyen parte de la física clásica. Y a medida que cambio, por ejemplo, la velocidad a la que se mueven los objetos o su tamaño, y las dos cosas relacionadas, ya estoy en otro campo de la física. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a la parte horizontal, tenemos la mecánica clásica y hay una persona en bicicleta. A medida que la persona empieza a moverse a una velocidad más grande, aquí nos dice muy lejana a este valor, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Este 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué tan alejada está la velocidad de esta persona con respecto a la velocidad de la luz? Súper lejano, ni de chiste nos movemos a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esto se refiere a la mecánica clásica. Pero ¿qué pasa cuando esta persona se mueve mucho más rápido? Tal vez no una persona, una partícula o
una nave, digamos, entre paréntesis, una nave espacial, etcétera, cuando empieza a moverse a velocidades más grandes que la velocidad, más cercanas a la velocidad de la luz, estando la luz acá en este extremo, ya se le conoce como la física relativista. Entonces, la física relativista comprende el estudio de los cuerpos en movimiento, ya sea solo la parte cinemática o también la dinámica, cuando las velocidades a las que se desplazan son velocidades que son un porcentaje de la velocidad de la luz. Con un porcentaje me refiero a 0.1, 0.2, 0.3, la velocidad de la luz. Esa ya es una velocidad extremadamente alta y ya entra dentro de este campo de la mecánica relativista. Entonces, cuando empezaron a estudiar las leyes de Maxwell, utilizaban obviamente electrones, las partículas para ver cómo se comportaban y empezaron a aparecer fenómenos que la física clásica no podía explicar. La física clásica seguramente me decía se mueve 1 metro y resulta que yo iba y medía y en realidad había la medición era de la mitad de 1 metro, por ejemplo. Entonces todas estas cosas hicieron que se dieran cuenta de que había otras formas de que la física o de que el comportamiento de los cuerpos era diferente en otros escenarios. Por otro lado, hacia abajo, digamos que tengo un cuerpo, bueno, y la mecánica relativista, como ven, está relacionada también con los cuerpos grandes, un poco con las partículas también. Y de ahí, ¿qué pasa cuando los cuerpos se van haciendo más pequeños? Desde un cuerpo común, como nosotros, los planetas, las cosas que vemos comúnmente, ¿qué pasa cuando esos cuerpos se hacen cada vez más pequeños? De hecho, ¿qué pasa cuando se hacen más pequeños que un átomo? Ahí la física, de la misma forma, ya no se comportan como se comportan los cuerpos grandes, sino que tienen un comportamiento diferente. Y ese campo de estudio es el que se le conoce como la mecánica cuántica o la física cuántica, como le quieran decir. Cualquiera de los dos términos es correcto. La mecánica ya, la diferencia en ese sentido es que la mecánica considera la parte de la dinámica. Por eso, por eso le llaman mecánica. Pero va por ahí mismo. Entonces, a medida que se hace un cuerpo más pequeño, ya no funciona tampoco como nuestro conocimiento clásico, sino que funciona de otra forma y entra dentro de esta área que se llama la mecánica cuántica. Y peor, si ustedes se dan cuenta, un cuerpo que sea más pequeñito que una partícula, una subpartícula más pequeña que un átomo, y que aparte de eso se mueve a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, a ese campo de ahí ya se le conoce como teoría del campo cuántico. Teoría, sí, creo que es teoría del campo cuántico la traducción. Entonces, todas estas cosas, si bien es cierto, están en estudio, hay algunas que están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, la teoría de la relatividad ya está bastante estudiada, ya está bastante especificada. Lo mismo la mecánica cuántica realmente ya ha sido bastante bien estudiada. Entonces, digamos que cada uno de estos cuadritos de acá ya se conoce, se puede decir que se conoce bastante bien. Pero hay otros que todavía están en desarrollo, precisamente porque todavía se están observando los fenómenos y determinando las ecuaciones de su comportamiento. Entonces, llegamos a esta parte de aquí, de lo que conocemos y de que lo que nos falta por conocer. Y entonces, cada una de estas áreas que pueden observar en pantalla es un área específica que tiene sus propias fronteras. Y es ahí donde empiezan un poco los problemas en la física, porque todavía no se pueden unir esas fronteras. Es que es como si yo, a ver, esto que es newtoniano o relativista, newtoniano, listo, esta ecuación. Pero ¿qué pasa en el límite? ¿Cuándo puedo decir que esto pasa de ser newtoniano a ser relativista? Todavía está ese problema, ¿no? Entonces, como que tengo unas ecuaciones acá, tengo otras ecuaciones de acá, pero hay unirlas, ese es el lío que aún está experimentando la física, que está en desarrollo. Entonces tenemos las leyes newtonianas, que son la física clásica, como el estudio de los planetas, las estrellas, galaxias, qué pasa con los puentes, los aviones, etcétera. Todo eso ya lo entendemos. Por otro lado, tengo las leyes relativistas.
donde está el espacio-tiempo curvado, la expansión del universo, los agujeros negros, los agujeros de gusano. Digamos que este es otro aspecto de la física que también ya se ha estudiado bastante, ya se entienden varias cosas. Hay por desarrollar también, pero se comprende. Las leyes cuánticas, como las fluctuaciones cuánticas, el funcionamiento de los láseres, la energía nuclear, la química, los LEDs, todo eso obedece a las leyes cuánticas. Ya existe, como ven en rojo, otro segmento que aún no se conoce, que aún está en estudio y que todavía queda mucho por ver. Por ejemplo, el nacimiento del universo. Existe la teoría del Big Bang. El Big Bang es una teoría y a partir de eso dicen, o sea, el Big Bang, en el inicio debió haber pasado esto y a continuación todo esto, pero realmente de dónde nace, cuál es el origen del universo, qué pasó antes de el punto cero que nosotros ya pensamos que es así. Entonces es algo que todavía no se conoce. O podemos o no podemos viajar en el tiempo. Hay gente que dice que sí, otros que no. Ya veremos qué mismo. Sin embargo, a todos estos fenómenos que aún no entendemos les llamamos singularidades, porque son eventos que carecen que no obedecen a las leyes físicas como las conocemos, pero que suceden. Y entonces es un no sé, entonces es una singularidad. Es como lo hemos admitido. A todo este segmento son las leyes de la gravedad cuántica, que todavía está en desarrollo, todavía está en estudio, y ahí se están peleando por saber o por ir conociendo poco a poco qué mismo, qué mismo contiene. Entonces, en medio de eso, lo que se busca hoy en día es la teoría unificada de la física, donde exista una única ecuación que pueda ser aplicada en cualquiera de estos escenarios. Sin embargo, todavía nos queda mucho por conocer. Para todo este conjunto, digamos que para la parte relativista y para la parte cuántica, eh, hubo una época que fue de gran desarrollo y que permitió todos estos avances. A esta época estuvo entre a finales del siglo XIX, es decir, 1890, 80 para abajo, hasta, bueno, y hasta el día de hoy, no, pero más o menos hasta los 1930, 40, hasta 50, no más, porque la bomba fue hasta los 60 más o menos. Todos esos años hubo un montón de colaboración científica y un montón de personas que trabajaron y cada uno con un aporte diferente, pero que se complementa. En esta imagen de aquí podemos observar a un montón de los científicos de la época. Tenemos por ejemplo, eh, tenemos ah, aquí, ¿quién creen que está aquí? Sí pueden observar mi mouse, pero confírmenme. Marie Curie. Ok, ya, muy bien, se salvó. Listo. ¿Acá quién está? Einstein. Einstein. Ya. ¿Y el resto quién será? El resto sin idea. Ok, este señor de acá, el que ven aquí, él es Schrödinger, si acaso. Este señor de aquí, el del medio, creo que es Max Planck. Todos ellos, o sea, si ustedes han escuchado esos colegios medio raros, así con nombres de físicos, cada uno de estos está por aquí. Pero nosotros realmente la historia ha hecho que sepamos quién era Marie Curie, quién era Einstein. Este de aquí, tal vez por la mayor parte de gente escucha lo del gato y dice, ah, claro, el gato es Schrödinger, tal vez sin entender bien la historia ni del gato, pero ya se conoce. Entonces, estas fueron las mentes brillantes de esa época. En una época en la que cada uno admiraba al de al lado y también una época en la que pasaron por una guerra, de hecho por dos guerras, porque Einstein, cuando aparece la teoría de la relatividad, él la publica en 1905 y unos 5 años menos, sí, creo que son 5, bueno, unos pocos años después ocurre la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial también fue parte de Alemania y de todo el imperio austrohúngaro y todas esas cosas, ¿no? Entonces,
en medio de toda de esa época y luego de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos trabajaban en conjunto y trabajaban en diferentes países y es muy interesante ver la historia detrás de este desarrollo, porque era como que se mandaban cartas así y tenían que mandarse cartas ocultas porque el un gobierno no se llevaba con el otro gobierno, entonces cómo va a haber colaboración entre un científico y el otro científico. Y a pesar de todo eso, se construyeron, todas estas mentes brillantes construyeron tanto la parte de la relatividad como la parte de la teoría cuántica. De hecho, la teoría cuántica tiene más colaboración, la de la relatividad es un poco más pensado con Einstein al centro, ¿no? Pero la otra parte sí es con la colaboración de todos estos señores. Entonces, por eso es la conferencia de Solvay en 1927 y como dice ahí, probablemente la la fotografía más inteligente que se haya tomado. De ahí creo que, no estoy segura cuántos, pero deben ser el 80% de ellos debió haber ganado un Nobel por sus investigaciones. Entonces, todas estas personas son la base de esta parte de la física, que no se estudia mucho en el colegio, obviamente, y que se llama la física moderna porque llegó después de la física de Newton. Entonces, Newton siendo el padre de la física, imagínense que después tengan que llegar todas estas personas a decir Newton estaba equivocado o lo que dijo Newton no es la última palabra. Eso también generaba que no hubiera mucha aceptación de lo que sucedía, ¿no? Decir, no me convence, no le creo, aparte de que no entiendo de qué están hablando, porque en un inicio todas estas cosas fueron extremadamente abstractas, ya más adelante, más el siglo XX, ya por ahí 1950, sí, ya podían demostrarse las cosas que todos ellos proponían, porque realmente muchas de las cosas que proponían eran teóricas. Entonces, el Nobel se le da, no se les da los desarrollos teóricos, se les da los desarrollos comprobables. Por eso es que a Hawking jamás le dieron un Nobel, porque todo lo de él fue teórico, por si acaso. Así como dato curioso. Entonces, y esto nos lleva a empezar a hablar primero, como les dije, la primera parte es empezar a hablar de la relatividad. Entonces, la relatividad se refiere, primero, para hablar de la relatividad, a pesar de que pensamos en Einstein, hay que hablar también de este señor, de Galileo, que es el padre del método científico. Entonces, Galileo Galilei, aquí no está la fecha en que vivió. Bueno, Galileo Galilei vive más o menos, déjenme buscar la fecha para ponernos en contexto. A ver, aquí está. Vive entre 1560 y 1642, este señor. Entonces, a este señor se le conoce como el padre del método científico. ¿Por qué? Hasta antes de él, realmente, o sea, sí hubo método científico, pero él es el que lo puso como que más formal. ¿Alguien me puede decir qué es el método científico? Me suena, me suena. Juan Esteban nos acompaña. Inge, sí, perdón. Es que estaba ayudándole a hacer algo a mi papá del trabajo y ya se me pasó el tiempo y luego no funcionaba la plataforma y un relajo. Mil disculpas, Inge, perdón. Sí, es que no estabas ni en la lista. ¿No está en la lista? Ahí sí no. O sea, no sé. No me había acordado que es cierto que tú tenías que coger esta materia. No, yo no, porque sí estoy ayudándole a mi papá en una cosa del trabajo que me pidió ayuda, ya se me pasó el tiempo, no me di cuenta. Y luego ya la plataforma, esta nueva, está media rara. No me conformo todavía, no me gusta todavía, pero bueno. Y no funcionaba, pero bueno, ya se pudo. Perdón, Inge, en serio. Ya, está bien, no hay problema. También me sorprendió cuál Juan Esteban. Pensé que era el otro Juan Esteban. Y digo, ¿qué hace colado? Y ha sido Sánchez. Ok. ¿Cómo se olvida de mí, Inge? Ajá, sí, se me pasó que tenías que tomar esta materia. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, volviendo a esto, alguien que pueda decirnos que tenga una idea de qué es el método científico.
Entonces, esta palabra creo que desde prepo les dicen el método científico, ¿no? No es como proponer una hipótesis y después realizar como que comprobarlo de forma, puedo decir, en la vida real. No sé cómo. Experimental. Ajá, experimentar. Eso, ajá. Sí, muy bien. Precisamente. Entonces, el método, él es el padre del método científico porque si recordamos o si alguna vez leyeron o han aprendido acerca de alguna vez tuvieron filosofía y esas materias y es acerca de los griegos tenían esta forma de llegar al conocimiento a través del razonamiento, pero el razonamiento de me voy a preguntar a mí mismo qué creo yo y qué observo, y sí, es un poco galo, qué creo yo, es como medio inductivo en ese sentido. Entonces, el detalle de esto es que hasta antes de eso realmente no se hacían comprobaciones, sino que era un estudio filosófico, esto todo de los griegos, filosófico de cómo funciona algo. Entonces, el gran aporte de Galileo es que Galileo no se conformó con, yo creo, todo lo que nos han dicho los anteriores, sino llevar todas esas cosas o esas ideas que él tenía a la parte experimental y comprobarlas. Y entonces, si yo hablo de hacer un experimento, significa que de alguna forma tendré que medir, de alguna forma tendré que leer lo que está pasando, o sea, medir, sacar una ecuación y obtener datos. Por eso se le conoce como el padre del método científico, porque él aportó un montón en ese sentido. Entonces, Galilei también por ahí, si lo piensan, han escuchado que inventó el telescopio o alguna cosa así. Realmente no inventó el telescopio, pero sí trabajó en el desarrollo del telescopio, en mejorarlo, porque como les mencionaba antes, todos ellos cuando necesitaban hacer alguna medición o necesitaban ver algo, hay que medirlo. ¿Y cómo mido? Imagínense, una de las cosas por las que también es conocido Galileo es el estudio de los astros. ¿Cómo observo los astros? ¿Con qué instrumento? Entonces había ya una idea del telescopio y él la mejoró para que pudiera alcanzar distancias más largas. Esa era la idea de Galileo. Entonces, cuando hablan de Galileo y el telescopio, no es que lo inventó, sino que aportó a que se desarrollara un mejor telescopio en la parte de los lentes y esas cosas. Y entonces, para entender esto de los lentes, él seguramente se hizo su estudio, aportó en la óptica y todo, y ese fue su aporte en esa área. Además, otra de las cosas por las que tal vez han escuchado de Galileo es que fue perseguido por la iglesia. ¿Han escuchado al respecto de eso? Un poco, ¿no? Lo tachaban como hereje o le querían también como que matar por todo lo que decía. Ok. ¿Algo más que haya escuchado de Galileo con respecto a la iglesia? Aunque sean ángeles y demonios. Bueno. Entonces, primero Galileo era un hombre de una fe muy profunda. Por si acaso, no es que estuvo peleado toda la vida con la iglesia y que como estaba peleado con la iglesia les daba la contra, más bien para nada. Galileo era una persona profundamente creyente que de hecho eso fue una de las cosas que para él fue un conflicto en su vida, porque la iglesia decía una cosa, pero más por la parte política, ¿no? Porque la iglesia estaba muy gobernada por todas esas familias influyentes y para ganar adeptos y que no fueran demasiado inteligentes les mentía o sí, disfrazaba las cosas. Y entonces Galileo no quería irse en contra de la iglesia y esa fue su lucha. Fue perseguido por la iglesia fue perseguido por el papa de esa época, fue un tema un poco más político. No le mataron, por si acaso, no le quemaron así en la hoguera como bruja tampoco. Lo que ocurrió con Galileo fue que fue sometido a un juicio diciendo que estaba yéndose en contra de las cosas que decía la iglesia sobre que el sol era el centro del sistema solar, y que porque se creía que era la Tierra en realidad antes. Y entonces este tipo de cosas era como que iba en contra de lo que ya la iglesia había enseñado. Se armaron juicios y todo, pero no lo mataron, simplemente bueno, ni simplemente, lo que hicieron fue, se me fue la palabra, mandarle a otro
desterrarlo, algo así. Y se fue a otra ciudad y le impidieron que pudiera hablar acerca de las cosas que él decía, de sus cosas científicas, que pudiera difundir eso. Entonces Galileo, muy triste y todo, se fue a vivir a otra ciudad, pero no dejó de trabajar en la difusión de su trabajo, porque él creía que tenía que contarse las cosas que él había encontrado, sus descubrimientos, su aporte científico. Y entonces Galileo escribe 2 o 3 documentos que se conocen como diálogos o tratados y los distribuía, pero de forma anónima. Una vez que murió, no estoy segura de si fue alguien de su familia o algún conocido, rescató esa información y ya le puso el nombre de Galileo, porque ya no le podían hacer nada, ¿no? Si ya había fallecido. Entonces, ¿fue perseguido por la iglesia? Sí. ¿Le mataron? ¿Le quemaron? No, por si acaso. Y entonces Galileo estudia una de las cosas por las que es conocido. Bueno, él trató de ir por diferentes líneas, por ejemplo, la parte de la caída de los cuerpos, también por la parte de la observación de los astros, esa es otra de las cosas por las que es conocido. Y entonces una de las primeras y la que en realidad vamos a revisar precisamente porque está muy relacionado con la relatividad, más allá de las mediciones que él haya hecho de los astros, es la caída de los cuerpos. Entonces Galileo estudió acerca de la caída de los cuerpos, acerca del rozamiento, acerca prácticamente de esto de la cinemática. Entonces se dice que Galileo, que la parte que no es cierta, pero que sí trabajaba en Pisa, entonces decían que Galileo hacía pruebas subido del... Roxy. Sí, un ratito. Ya, perdón. Bueno, creo que vamos a quedar hasta ahí por hoy. Mañana vamos a seguir viendo las ecuaciones que están relacionadas ya a la parte más teórica. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos, no, el jueves, ¿no es cierto? Sí, el jueves tenemos la siguiente clase. ¿Ok? Entonces el jueves revisaremos toda la parte de la relatividad clásica de Galileo y el viernes no se olviden de ya descargar su libro, buscar su libro de la física del futuro de Michio Kaku. ¿Sí? Eso nada más. Entonces hasta ahí vamos a quedar por hoy.